Hola a todos. Hoy nos vamos a sumergir en una de las historias de transmisión espiritual más fascinantes que existen. Vamos a hablar del origen del linaje Kagyu, una escuela del budismo tibetano. Y lo vamos a hacer siguiendo una especie de cadena dorada, una línea ininterrumpida de maestros que literalmente se pasaron la antorcha de la sabiduría de uno a otro a través de los siglos. Y esto nos lleva a una pregunta bien profunda, ¿no? ¿Cómo es que la sabiduría, el conocimiento de verdad, sobrevive al paso del tiempo? O sea, piensen en todo lo que pasa. Caen imperios, las culturas cambian por completo. ¿Cómo algo tan delicado como una enseñanza espiritual logra pasar de una era a otra? Bueno, la respuesta, al menos en la historia que vamos a contar hoy, es a través de la gente, de persona a persona. Se trata de una sucesión directa, una cadena dorada como se le llama. Imaginen cada maestro como un eslabón que no solo aprende, sino que se convierte en la enseñanza, para luego pasársela intacta al siguiente. Hoy vamos a conocer a los primeros 4 eslabones de esa increíble cadena. Y aquí están, nuestros protagonistas: Tilopa, Naropa, Marpa y Milarepa. Vean las fechas, sus vidas se cruzan, se solapan a lo largo de más de 100 años. Juntos van a construir un puente de conocimiento que va a conectar la India con las altísimas montañas del Tíbet. ¡Una locura! Bueno, ¿listos? Arranquemos por el principio de todo. Todo, absolutamente todo, arranca con Tilopa. Él es la fuente, el origen de este río de sabiduría. Un Mahasiddha, un gran maestro indio, que básicamente dijo: los libros están bien, pero yo quiero probar la realidad directamente, sin intermediarios. A ver, Tilopa no era un maestro cualquiera. Nació en una familia de la casta más alta, los brahmanes, o sea, lo tenía todo. Pero un día, una visión, una dakini, una especie de mensajero espiritual, le dijo que su camino era otro. Y él simplemente lo dejó todo. Se convirtió en un yogi que vagaba por la India, aprendiendo de todos lados, juntando piezas de sabiduría aquí y allá, hasta que armó un sistema, un camino superpoderoso y coherente. Y aquí viene lo más importante, el corazón de su legado. La tradición dice que su enseñanza central, el Mahamudra, no se le enseñó a ninguna persona. No, la recibió directamente, en una meditación profunda del mismísimo Buda Vajradhara. ¿Qué significa esto? Que desde el inicio, este linaje se basa en una idea radical. La experiencia directa vale más que cualquier teoría escrita en un libro. Y miren esto, es genial. Estas 6 palabras de consejo son, bueno, posiblemente la guía de meditación más directa y potente que se ha escrito jamás. No recuerdes, no imagines, no pienses, no examines, no controles. Descansa. Es una instrucción para soltar, para dejar de hacer tanto con la mente y simplemente descansar en lo que ya somos. Es brutalmente simple y a la vez increíblemente profundo. Entonces, para que quede claro, ¿qué es este famoso Mahamudra? Pensemos que no es una filosofía para debatir. Es un método, casi como un entrenamiento. Es una forma de aprender a ver la realidad sin los lentes de nuestros prejuicios y pensamientos. Es ver la mente tal cual es en su estado natural. No se trata de leer y acumular ideas, sino de tener una experiencia directa. Un ajá que lo cambia todo. Ok, ya tenemos el primer eslabón. Ahora pasemos al segundo, porque aquí la historia da un giro de 180 grados. Si Tilopa era pura experiencia directa, casi salvaje, su discípulo, Naropa, era todo lo opuesto. Era el académico más brillante de su tiempo, un genio que, para poder aprender, tuvo que olvidarse de todo lo que sabía. A ver, imaginen a Naropa. Era una verdadera estrella de rock intelectual. El rector de la Universidad de Nalanda, que era como la Oxford o la Harvard de la India antigua. Un tipo que podía ganarle un debate a cualquiera. Pero un día, de nuevo una dakini, se le aparece y le pregunta si entiende el significado de los textos que enseña, o solo las palabras. Y él se da cuenta de que solo conocía las palabras. ¡Boom! En ese momento renuncia a todo, su prestigio, su comodidad, todo, para ir a buscar a Tilopa. Pero encontrar a Tilopa fue solo el comienzo. El entrenamiento fue brutal. Tilopa lo sometió a 12 pruebas durísimas, casi inhumanas. Y no eran pruebas de libro, no. Eran situaciones de la vida real, aparentemente casuales, pero cada una estaba diseñada para hacer añicos su orgullo, su intelecto, para demoler ladrillo a ladrillo el ego del gran erudito. Y aquí viene la parte fascinante.
Una vez que su orgullo fue purificado, esa mente brillante de Naropa se puso a trabajar. Tomó las enseñanzas tan directas y a veces caóticas de Tilopa y las organizó, las sistematizó, creó lo que hoy conocemos como los 6 yogas de Naropa. Son prácticas súper avanzadas, herramientas precisas para trabajar con la conciencia en diferentes estados: el calor corporal, los sueños, la realidad ilusoria e incluso el proceso de morir. Es increíble. Bien, entonces tenemos la experiencia directa de Tilopa y ahora la sistematización de Naropa. El software está completo, por así decirlo. Pero todo esto sigue en la India. Hacía falta alguien que lo llevara a otro lugar. Y ese alguien, el siguiente eslabón, va a ser Marpa. Su misión, ser el puente que llevaría este tesoro al Tíbet. Y este número lo dice todo. 3. No hizo un viaje, hizo 3 viajes. Paremos un segundo a pensar lo que eso significa. Cruzar los Himalayas a pie 3 veces, arriesgando la vida con bandidos, tormentas, animales salvajes, todo para poder estudiar con Naropa y llevarse esas enseñanzas de vuelta a casa. Es una odisea que demuestra una fe y una determinación que sinceramente cuesta imaginar. Este cuadro lo resume perfecto. Marpa fue exactamente eso, el puente. Por un lado, la India, la fuente de todo, con maestros como Tilopa y Naropa. Por el otro, el Tíbet, un lienzo en blanco, el nuevo hogar donde estas enseñanzas iban a poder echar raíces y crecer de una forma espectacular durante los siguientes 1000 años. De hecho, a Marpa se lo conoce como Marpa Lotsawa, que significa Marpa el traductor, y su trabajo de traducción fue, monumental. Pero no hablamos de usar un diccionario. Él tenía que capturar la esencia, el significado más profundo de textos increíblemente sutiles y asegurarse de que no se perdiera nada en el proceso. Gracias a su precisión, la herencia de Tilopa y Naropa llegó intacta al Tíbet. Y ahora sí, llegamos al cuarto eslabón. Quizá el más famoso, el más querido y, sin duda, el más dramático de todos. El discípulo de Marpa, Milarepa. Su vida no es solo una enseñanza, es una epopeya, una de las historias de redención y transformación más radicales que uno puede encontrar. La historia de Milarepa empieza bien. Nace en una familia con dinero, con tierras. Pero su padre muere, y ahí todo se desmorona. Sus propios tíos, consumidos por la codicia, les roban absolutamente todo. Y de un día para el otro, Milarepa, su madre y su hermana, pasan de ser ricos a ser esclavos en su propia tierra, soportando humillaciones y abusos constantes. Frente a una injusticia tan terrible, uno se enfrenta a una decisión, ¿no? ¿Qué camino se toma? Bueno, el camino que Milarepa eligió al principio lo iba a llevar a un lugar todavía más oscuro. Lleno de odio y empujado por su madre que clamaba venganza, Milarepa se fue a estudiar magia negra. Y lo peor es que funcionó. Logró desatar tormentas de granizo que arrasaron las cosechas de sus enemigos y mataron a muchísima gente. Pero esa victoria fue vacía. En lugar de sentir alivio, lo que sintió fue un remordimiento tan grande, tan aplastante que casi lo destruye. El peso de lo que había hecho era insoportable. Desesperado, escuchó hablar de Marpa y fue a buscarlo para encontrar una salida. Pero Marpa, que podía ver la mancha kármica tan oscura que Milarepa cargaba, no le dio ninguna enseñanza bonita. Al contrario, lo puso a hacer trabajos imposibles. El más famoso, le ordenó construir una torre de piedra, él solo, con sus manos. Y cuando la terminaba, Marpa le decía: no me gusta, tírala abajo y construye otra ya. Una y otra vez. Una purificación brutal, física y mental. Después de años de estas pruebas, cuando su karma finalmente estuvo purificado, Marpa le entregó las enseñanzas. Y Milarepa se fue. Se fue a las cuevas más remotas de los Himalayas a meditar. Vivió años y años solo, comiendo casi nada. Y en esa soledad, el mago negro, el asesino, se transformó, alcanzó la iluminación total y empezó a expresar esa sabiduría a través de canciones, cantos espontáneos que se conocen como los 100.000 cantos de Milarepa. Se convirtió en el yogi poeta más amado de todo el Tíbet. Y así la cadena queda completa. ¿Ven cómo encaja todo? La experiencia pura y directa de Tilopa, la mente brillante y organizadora de Naropa, que le dio estructura, la increíble perseverancia de Marpa, que la transportó a través de las montañas, y finalmente la prueba viviente de Milarepa, que demostró que esta enseñanza podía transformar al peor de los pecadores en un ser iluminado. Cada eslabón perfecto, cada uno indispensable. Y al final, esta historia de la cadena dorada no es solo un cuento antiguo del Tíbet.
Nos deja pensando, ¿no? Nos hace preguntarnos sobre nuestro propio legado. ¿Qué cadenas estamos forjando con nuestras acciones, con nuestras decisiones de cada día? ¿Qué sabiduría recibimos de quienes vinieron antes? ¿Y qué es lo que, a nuestra vez, estamos pasando los que vienen después?